medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy nos proponemos dialogar acerca del capítulo 28 del libro El conflicto de los siglos, que se titula La verdadera conversión es esencial. ¿Me acompaña? El pastor Orlando González. Y nuevamente quiero invitarles para que iniciemos con una oración. Eterno y amado Padre, concédenos la unción de tu Santo Espíritu, para que tu mensaje toque nuestro corazón y las reflexiones a presentar sean para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados atestiguan su divino origen. El Espíritu de Dios acompaña el mensaje de sus siervos y su palabra tenía poder. Los pecadores sentían el despertarse sus conciencias. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo iluminaba los lugares más recónditos de sus almas y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas de manifiesto. Una profunda convicción se apodera de sus espíritus y corazones. Eran redargüidos de pecado, de justicia y de juicio por venir. Tenían la conciencia de la justicia de Dios y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. En su angustia clamaban: ¿y quién me libertará de este cuerpo de muerte? Al serles revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecados de los hombres, veían que solamente los méritos de Cristo bastaba para expiar sus transgresiones. Era lo único que podía reconciliar al hombre con Dios. Con fe y humildad aceptaban al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Por la sangre de Jesús alcanzaban la remisión de los pecados cometidos anteriormente. Estos creyentes hacían frutos dignos de su arrepentimiento y creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos, así como Él es puro. Amaba lo que antes aborrecieron y aborrecían lo que antes amaran. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos, sobrios. Y los corrompidos, puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas de lado y los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o de la compostura de los vestidos, sino el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Y esa es la hermosura de la presencia de Dios. Los reavivamientos producían en muchos profundo recogimiento y humildad. Eran caracterizados por llamamientos solemnes y fervientes hechos a los pecadores, por una ferviente compasión hacia aquellos a quienes Jesús compró por su sangre. Hombres y mujeres oraban y luchaban con Dios para conseguir la salvación de las almas. Los frutos de semejantes reavivamientos se echaban de ver en las almas que no vacilaban ante el desprendimiento y los sacrificios, sino que se regocijaban de ser tenidas por dignas de sufrir oprobio y pruebas por causa de Cristo. Se notaba una transformación en la vida de los que habían hecho profesión de seguir a Jesús.
y la influencia de ellos beneficiaba a la sociedad. Recogían con Cristo y sembraban para el Espíritu a fin de cosechar la vida eterna. Se podía decir de ellos que fueron contristados para arrepentimiento, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable. De lo que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra para muerte. Porque he aquí, estos mismos que según Dios fuisteis contristados, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y aún defensa, y aún enojo, y aún temor, y aún gran deseo, y aún celo, y aún vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el negocio. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 7. Tal es el resultado de la acción del Espíritu de Dios. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz con Dios. Tales eran los resultados que en otro tiempo acompañaban los reavivamientos religiosos. Cuando se los juzgaba por sus frutos, se veía que eran bendecidos de Dios para la salvación de los hombres y el mejoramiento de toda la humanidad. Pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de la iglesia. No obstante, los resultados no son tales que no autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de ese modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y los apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Pero donde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios, los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir el manso y humilde Jesús que antes de su conversión. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tanto de los que profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en las iglesias verdaderos discípulos de Cristo.
antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considera como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. En muchos de los despertamientos religiosos que se han producido durante el último medio siglo, se han dejado sentir en mayor o en menor grado las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más extensos. Hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Y al aplicar la regla que Cristo mismo dio, por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 16. Resulta evidente que estos movimientos no son obra del Espíritu Santo. En las verdades de su palabra, Dios ha dado a los hombres una revelación de sí mismo, y a todos los que las acepten les sirve de escudo contra los engaños de Satanás. El descuido en que se tuvieron estas verdades fue lo que abrió la puerta a los males que se están propagando ahora tanto en el mundo religioso. Se ha perdido de vista el sumo grado de la naturaleza y la importancia de la ley de Dios. Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión, a la santificación, y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad en la iglesia. En esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y el poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestro tiempo. Hay en las diversas denominaciones hombres eminentes por su piedad, que reconocen y deploran este hecho. El profesor Edward R. Park, al exponer los peligros religiosos corrientes, dice acertadamente: una de las fuentes de peligros es el hecho de que los predicadores insisten muy poco en la ley divina. En otro tiempo el púlpito era eco de la voz de la conciencia. Nuestros más ilustres predicadores daban a sus discursos una amplitud majestuosa, siguiendo el ejemplo del maestro y recalcando la ley, sus preceptos y sus amenazas. Repetían las dos grandes máximas: que la ley es fiel, trasunto de las perfecciones divinas, y que aún un hombre que no tiene amor a la ley no lo tiene tampoco al Evangelio, pues la ley tanto como el Evangelio
es un espejo que refleja el verdadero carácter de Dios. Este peligro arrastra a otro, el de desestimar la gravedad del pecado, su extensión y su horror, el grado de culpabilidad que acarrea la desobediencia a un mandamiento es proporcionalmente al grado de justicia de ese mandamiento. A los peligros ya enumerados se une el que se corre al no reconocer plenamente la justicia de Dios. La tendencia del púlpito moderno consiste en hacer separación entre la justicia divina y la misericordia divina, en rebajar la misericordia al nivel de un sentimiento en lugar de elevarla a la altura de un principio. El nuevo prisma teológico separa lo que Dios unió. ¿Es la ley divina un bien o un mal? Es un bien. Luego, la justicia es buena, pues es una disposición para cumplir la ley. De la costumbre de tener en poco la ley y la justicia divina, el alcance y demérito de la desobediencia humana, los hombres contraen fácilmente la costumbre de no apreciar la gracia que proveyó expiación por el pecado. Así pierde el Evangelio su valor e importancia en el concepto de los hombres que no tardan en dejar a un lado la misma Biblia. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres a sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley presentan la libertad que se debe gozar bajo el Evangelio. Pero no es así. Como las profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios, David dice: y andaré con libertad, porque he buscado tus preceptos. Salmos 119, 45. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, habla del decálogo como la ley real y de la ley perfecta, la ley de libertad. Santiago 2, 8. Y el viviente de Pasmos, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que guardan los mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22, 14. El aserto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no había tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Isaías 42, 21. Él dijo: no penséis que vine a invalidar la ley. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Y con respecto a sí mismo declara: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Son dos grandes principios. Son el amor a Dios y al hombre. El amor, pues, es el cumplimiento de la ley. Romanos capítulo 13, versículo 10. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista: tu ley es la verdad. Todos tus mandamientos son justos. Salmos 119, 142 y 172.
Y el apóstol Pablo declara en Romanos 7:12, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de su justicia estaban grabados en su corazón. Pero el pecado los separó de su Hacedor. Ya no reflejaban más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8:7. Mas de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el hombre fuera reconciliado con Dios. Por los méritos de Cristo se puede restablecer la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. El primer paso para la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 y Romanos capítulo 3 verso 20. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de la justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de su carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. Es un hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción por el cual clama, Abba, Padre. ¿Está entonces libre de violar la ley de Dios? El apóstol Pablo dice, ¿abrogamos pues la ley por medio de la fe? No, por cierto, antes bien hacemos estable la ley. Nosotros que morimos al pecado, ¿cómo podremos vivir ya en él? Y San Juan dice también, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Romanos 3:31, 6:2 y 1 de Juan 5:3. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado ese gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, de pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces, la justicia que requiere la ley se cumplirá en vosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8:4. Y el lenguaje del alma será, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmos 119, versículo 97. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmos 19:7. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto
de la pureza y de la santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás a Cristo. Falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se hizo caso a la ley divina o se la rechazó, desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. Esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina y peligrosas en sus resultados prácticos. Y el hecho de que hayan tan general aceptación hace doblemente necesario que todos tengan una clara comprensión de lo que las Sagradas Escrituras enseñan sobre este punto. La doctrina de la santificación verdadera es bíblica. El apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Tesalónica declara: esta es la voluntad de Dios, es a saber, vuestra santificación. Y ruega así: el mismo Dios de paz os santifique en todo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y el capítulo 5, el versículo 23. La Biblia enseña claramente lo que es la santificación y cómo puede alcanzarla. El Salvador oró por sus discípulos: santifícalos con la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17 al 19. Y San Pablo enseña que los creyentes deben ser santificados por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 16. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos: cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de toda la verdad. Juan 16, 13. Y el salmista dice: tu ley es la verdad. Por la palabra y el Espíritu de Dios queda de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina. Y ya que la ley de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de la perfección divina, resulta que el carácter formado por la obediencia a la ley será santo. Cristo es el ejemplo perfecto de semejante carácter. Él dice: he guardado los mandamientos de mi Padre. Hago siempre las cosas que le agradan. San Juan capítulo 15, versículo 10 y capítulo 8, versículo 29. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habita en el corazón. San Pablo amonesta a los creyentes: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. El cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama: a Dios gracia, que nos da la victoria,
por el Señor nuestro Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Amigo que me escuchas, el poder transformador del Espíritu Santo está disponible para todo aquel que lo solicite. Por lo tanto, yo te animo a que, basado en lo que acabamos de estudiar, que necesitamos una reforma en la manera en que entendemos lo que es la santificación, en la manera en que visualizamos lo que es la ley de Dios, un espejo que nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Podamos aferrarnos a ese poder de Dios para entonces poner nuestra vida en armonía con la ley de Dios. Te invito a que hagas tuya esa promesa y que juntos podamos caminar en el crecimiento de la piedad, en el crecimiento de nuestro carácter para la vida eterna. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, en cuya presencia estamos, Señor, te pedimos de esa porción de tu Espíritu que transforma nuestro corazón. Reconocemos nuestras debilidades y nuestros pecados. Y al mirar tu sagrada ley, entendemos que estamos separados de ti, por lo cual deseamos que con la ayuda de tu Espíritu podamos estar en paz contigo. Transforma nuestro carácter y haznos vivir de acuerdo a la abundancia de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones.